Bien, indíquenme por favor si se ve mi diapositiva. Si se ve Miguel, listo. Si se ve Daniel, listo. Gracias, gracias. Bien, entonces comencemos. Estamos en el siglo XVIII y pasaremos luego al XIX con Hegel. Con Kant continuamos la filosofía del siglo XVIII, incluso la filosofía de la Ilustración, aunque veremos dentro de la filosofía kantiana el problema sobre el conocimiento. Kant, filósofo alemán, nacido, educado, ¿no? Enfermado y muerto en Königsberg, ¿no? La vida kantiana, la vida de Kant, digamos que no fue una vida muy atractiva para los biógrafos, ¿no? Tuvo una vida bastante sosegada, ¿no? Es considerado el iniciador de la filosofía clásica alemana, ¿no? Fichte, Schelling y Hegel son los más importantes filósofos del idealismo alemán que inaugura o precede Kant. Entre sus obras más importantes destaca la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Justamente por ello es que al pensamiento kantiano suele denominarse criticismo. El criticismo es la corriente filosófica que sostiene que el origen del conocimiento se halla en la razón y en los sentidos. Para tenerlo un poco más claro, nosotros hace 2 semanas vimos el pensamiento racionalista. Y en torno al problema sobre el conocimiento, el racionalismo sostenía que es la razón el origen del conocimiento, ¿no? Descartes vimos como uno de los racionalistas más importantes. Luego abordamos el empirismo, doctrina que sostiene que es la experiencia el fundamento del conocimiento, ¿no? El autor más importante que vimos fue David Hume. Bien, Kant va a conciliar estas dos posturas. Y a esta postura se le conoce como criticismo. El criticismo kantiano sostiene que el conocimiento se forja en la razón y en la experiencia, en ambas. ¿Cómo es que llega a esta conclusión Kant? Bueno, vamos a explicarlo el día de hoy. ¿Ok? Bien. Para entender el pensamiento kantiano, es necesario comprender este concepto de giro copernicano, ¿no? Antes de Kant, ¿no? Antes de Kant, se pensaba que el conocimiento es tan solo una adquisición, ¿no? Que adquirimos conocimiento conforme, ¿no? La razón piensa el mundo o conforme la experiencia se vincula con el mundo, sea por la razón o sea por la experiencia. En realidad se pensaba que el conocimiento es una adquisición. Bien, para tener una idea un poco más clara de lo que estamos diciendo, veamos la siguiente imagen. Tenemos aquí una naranja, o es una mandarina, no sé, bueno, no importa, ¿no? Esta naranja
representa a un objeto del mundo, un objeto que se halla fuera de nosotros, ¿no? Las cualidades de esta naranja son percibidas por los sentidos, ¿no? Percibimos las cualidades de este objeto por los sentidos, ¿no? Olemos su olor, valga la redundancia, ¿no? Vemos su forma, percibimos su distancia, ¿no? Palpamos su textura, nos percatamos de su peso, etcétera, ¿no? De su color, etcétera. Todo por los sentidos, ¿ok? Bien, entonces la percepción termina convirtiéndose en una imagen en la conciencia, ¿no? Y a esta imagen, digamos, le llamamos conocimiento o idea, como gustes. En ese sentido, se entendía, recuerda, antes de Kant, esto no es Kant, es antes de Kant, se entendía que en realidad la mente, o la razón si gustas, funciona como si fuera un espejo, ¿no? En donde capta las cualidades del objeto percibido, ¿no? En ese sentido, la razón, pues, ¿no? Tiene una participación pasiva. La razón no es pasiva. Y como la razón pertenece al sujeto, entonces podemos ser más extensivos y decir el sujeto tiene una participación pasiva al momento de conocer, ¿no? Ya, eso es lo que se pensaba antes de Kant. ¿Qué pasó? Cuando aparece Kant, él empieza a formular una teoría distinta. Ya, esta parte es ya con Kant, ¿no? ¿Cómo es que se conoce? En el pensamiento kantiano, ¿no? Es verdad que a partir de los sentidos, los ojos, el tacto, ¿no? El olfato, etcétera, a partir de los sentidos, ¿no? Captamos datos. ¿Datos de dónde? Datos del mundo exterior, ¿no? De las cosas del mundo exterior. Eso es innegable, dice Kant. Mis ojos ven siempre algo. Mis oídos siempre escuchan algo. Y todo eso proviene del mundo exterior. Pero para poder yo entender lo que veo, para yo poder entender lo que toco, etcétera, necesito de ciertos conceptos que me permiten ordenar todo ese abanico de datos, toda esa avalancha de datos que provienen de la experiencia. Porque debes comprender que, por ejemplo, en un minuto tus sentidos captan una enorme cantidad, una ingente cantidad de información, pero tú tan solo, ¿no? Digamos, te diriges hacia algunas de esas informaciones, ¿no? Una gran cantidad de colores, una gran cantidad de distancias, una gran cantidad de formas, en un minuto adquieres por la visión, una gran cantidad de sonidos, adquieres por la audición, y así. Entonces, finalmente, ¿no? Con los sentidos, lo único que hacemos nosotros es adquirir una ingente cantidad de información de modo caótico. Y sin embargo, nosotros entendemos el mundo con un cierto orden. No lo entendemos como una ingente cantidad de información caótica. ¿Dónde se ordena todo eso? ¿Quién o qué lo ordena? Lo ordena el sujeto, dirá Kant. El sujeto con el raciocinio que posee. La razón ordena todos esos datos. Entonces, la participación de los datos de la experiencia más la participación del entendimiento o raciocinio genera el conocimiento. Por lo tanto, aquí el sujeto, en la visión kantiana, el sujeto ya no es pasivo al momento de conocer. El sujeto es activo, ¿no? Ya no solo se percibe el mundo, como en el caso como el caso anterior a Kant.
sino si bien captamos datos con los sentidos, también con la razón queremos comprender esos datos. De esa manera producimos conocimiento, no lo adquirimos, lo producimos, construimos conocimiento a partir de dos fuentes, la experiencia y la razón. Por eso es que eh, las ideas que poseemos del mundo, que finalmente son los conocimientos que tenemos del mundo, finalmente es para Kant una construcción. Y lo que pensamos que es el mundo ha sido construido por la mente del sujeto. Y esto no es un subjetivismo por ningún lado, y menos un relativismo, porque la estructura mental, ¿no? El entendimiento es común a todos los hombres. La estructura mental es común a todos los hombres. Kant no niega que si yo te muestro un vaso transparente, tú también lo veas transparente. ¿Por qué? Porque poseemos las mismas estructuras mentales, las mismas estructuras cognitivas y captamos, en cierto modo, los mismos datos que provienen del mundo. Y por lo tanto, lo que construimos como conocimiento es el mismo. Si tú ves que una pared es roja, pues es roja, ¿no? Para todos los que observan. Pero es roja por una construcción nuestra, porque así nuestra estructura mental nos permite edificar ese abanico de conocimientos. Porque, repito, el sujeto es activo y no pasivo. A esta posición, Kant le llamó giro copernicano. Y una de las grandes preguntas que se hacen los alumnos es, ¿por qué le llamó copernicano? ¿Qué tiene que ver Copérnico aquí? Bueno, es una metáfora, es un modelo, es una figura tan solo. Así como antes de Copérnico, antes se pensaba que el Sol giraba en torno nuestro, y luego a partir de Copérnico, ¿no? Se tiene el conocimiento de que somos nosotros los que giramos en torno al Sol, es decir, hubo un giro en la percepción de lo que es el conocimiento astronómico, y eso se lo debemos a Copérnico. Lo mismo dice Kant. Antes de Kant se pensaba que era el sujeto pasivo al momento de conocer y tan solo era una adquisición del conocimiento. Pero desde Kant en adelante se pensará más bien que el sujeto es activo y y no es una adquisición el conocimiento, sino una producción. Hay un cambio de perspectiva. Si Copérnico nos permitió el cambio de perspectiva en astronomía, Kant, y él era muy consciente de eso, nos permite la comprensión del cambio de perspectiva en noseología, es decir, en la teoría del conocimiento, en cómo conocemos. ¿Qué significa eso, Kant? Podrás preguntarte tú. Que si yo veo que este vaso es transparente, entonces de repente no lo sea, porque yo lo veo así, transparente. Y tú dices que el conocimiento es una construcción. Yo tengo el conocimiento de que el vaso es transparente, por lo tanto, yo he construido ese conocimiento. Entonces, ¿el vaso de repente no sea transparente? Efectivamente, eso te estaría diciendo Kant. Posiblemente este objeto que tengo aquí en la mano no sea tal y como yo lo percibo. Tan solo así aparece ante mí, así aparece ante el sujeto, porque el sujeto ha construido ese conocimiento. ¿Y cómo es entonces ese objeto que tengo en las manos? Te preguntarás tú. Kant te dirá, jamás lo podrás saber. Por eso Kant nos habla de fenómeno y de noumeno. El fenómeno del término griego phainomeno, fenómeno, que significa algo así como lo que aparece. Así aparece ese vaso ante mí. Así aparece ese vaso ante el sujeto, ¿no?
¿Cómo será realmente ese objeto? Jamás lo podrás saber. Eso es el noumeno. Jamás podremos saber, pero así pero tendría que ser algo, ¿no? Tendría que ser algo, ¿no? El objeto tal y como es. El noumeno es lo que realmente es. En ese sentido, para Kant, la realidad es, y aquí lo coloco, incognoscible. Es decir, no se puede conocer, pero existe. Entonces, Kant, te preguntarás tú, ¿el cielo no es azul? ¿Las olas no suenan como lo escucho? ¿No? ¿Los gatos no maullan como lo escucho? ¿No? ¿La pelota de repente no es redonda? Kant te diría, así es. De repente no sea así, ¿no? De repente sea cuadrada, como decía Kiko, el Chavo el Ocho. Ay, no sé si han visto el Chavo el Ocho, ¿no? Bueno, lo cierto es que Kant rompe con esa paradigma de comprensión del conocimiento, ¿no? Eso es lo que Kant llamó giro copernicano. Como te das cuenta entonces, nada tiene que ver con Copérnico, tan solo lo toma como un modelo de lo que ya había hecho Copérnico en el ámbito de la astronomía y que Kant lo hace en el ámbito de la nociología. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre fenómeno y nómeno? Ya lo dijimos. El fenómeno es lo que Kant llamaba la cosa para mí. El mundo tal y como es percibido por el sujeto. Y la cosa en sí misma es el nómeno. El fenómeno es lo incognoscible, perdón, el fenómeno es lo cognoscible, el nómeno es lo incognoscible. El fenómeno es el conocimiento del mundo, mientras que el nómeno es el mundo mismo. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se haya comprendido? ¿Todo claro, Miguel? ¿Todo claro, Luis? Bien. ¿Todo claro, José? Bien. Mm, una... Imaginémonos que una mosca entre a tu habitación en este momento, en este preciso momento. Las moscas, como ustedes deben saber, posee miles de bastillos oculares, construyendo dos protuberancias en su cabeza que parecen ojos, pero en realidad cada bastillo ocular funciona como si fuera un ojo. En conclusión, la mosca tendría miles de ojos. Son 4.000, 5.000, 3.000, no sé, por ahí va. Se lo pueden investigar en internet. Cada bastillo ocular está conectado con un nervio óptico al cerebro, lo que significa que cada bastillo ocular percibe, como si fuera un ojo, una parte de la realidad. Una parte de la realidad que observa la mosca, por cierto. Y así es como construye la mosca la realidad que observa, a partir de esos miles de bastillos oculares. Tantos ojos por gusto de la mosca porque no puede ver más allá de 4 metros. Pero bueno, así es su naturaleza y eso le sirve y suficiente para ella. Además que la mosca, como cualquier animal pequeño, tiene un metabolismo muy rápido y eso hace que suela ver el mundo en cámara lenta, ¿no? Es decir, si tú quieres matar a la mosca con rapidez, la mosca te está viendo lentamente, ¿no? Bueno, así observa el mundo la mosca.
Yo no estoy inventando nada, ustedes pueden informarse en internet al respecto. ¿Por qué les cuento este detalle? Porque si hay una mosca en tu habitación, imagínate que la haya, la mosca estaría mirando, observando, percibiendo tu habitación, ¿no? Estaría percibiendo el mismo lugar en el que tú estás. Y sin embargo, su percepción sería muy distinta. Captaría olores muy distintos, captaría sonidos muy distintos, captaría distancias muy distintas, captaría formas muy distintas, etcétera. Porque la mosca tiene una estructura distinta a la del ser humano. La gran pregunta es, ¿cómo realmente es la realidad? ¿Cómo la percibimos nosotros? ¿Cómo la percibe la mosca? ¿Es la mosca la que se equivoca y nosotros sí estamos en lo correcto? ¿O es al revés? Y yo te doy el ejemplo de la mosca. Imagínate que entre un murciélago a tu habitación. El murciélago, ustedes saben que no se guía por la visión, básicamente se guía por ecolocación, por sonidos, ¿no? A veces inaudibles, ¿no? Que el murciélago hace y que en función del eco, ¿no? Recibido, estructura lo que tiene a su alrededor, ¿no? Y se construye el mundo que lo rodea a partir de los sonidos y los ecos. Eso se llama ecolocación, es un sentido también, que el ser humano dicen que lo posee, pero está obstruido y no nos serviría, no serviría de mucho. Nos sirve más la visión, no lo hemos desarrollado, pero se podría desarrollar, yo he visto casos. Bueno, me he informado de casos, ¿no? En todo caso, entonces, ¿cómo sería el mundo realmente? ¿Cómo lo percibe el murciélago? ¿Cómo sería el lugar en donde estás? ¿Cómo lo percibe el murciélago? ¿Cómo lo percibe la mosca? ¿O cómo lo percibes tú? Creo que te das cuenta rápidamente a dónde estoy llegando. Si dijésemos que lo percibes tú, entonces caerías en un antropocentrismo. Claro, el ser humano percibe el mundo, por lo tanto el mundo es así como el ser humano lo percibe. Pero eso es un antropocentrismo que creo que sabes que ya nos hemos curado hace mucho tiempo, ¿no? Por siglos el hombre ha tenido una percepción antropocéntrica. Pensar que lo que el hombre dice, pensar que lo que el hombre juzga es así. Pero no. Kant nos diría que en realidad jamás podremos saber cómo es el lugar en donde estás. Jamás. Tú lo percibes como lo percibes, ¿no? Ciertas formas, colores, qué sé yo, a partir de tu estructura mental. Y la mosca lo percibe a partir de la suya, y el murciélago a partir de la suya, y cualquier otro ser de la naturaleza a partir de la suya. Esa percepción, ese mundo para mí, esa cosa para mí, como llamaba Kant, es pues el fenómeno. Así conocemos el mundo. Y es a donde podremos llegar. No podemos ir más allá. Son los límites de nuestro conocimiento. Y el mundo tal y cual es, el mundo en sí mismo es el nómeno. En la primera clase de filosofía, en la introducción a la filosofía, habíamos hablado nosotros de los distintos conceptos de filosofía que hay y, si mal no recuerdo, dimos el ejemplo kantiano de que para él, para Kant, la filosofía es un saber que muestra los límites de la razón humana al momento de conocer. Ya, eso es lo que estamos viendo ahorita. Kant está diciendo que al momento de conocer, el hombre tiene límites, nunca podrá llegar a la esencia del mundo, nunca podrá llegar a conocer el mundo tal y cual es, sino tan solo el mundo tal y como aparece ante nosotros, ¿no? Y como indiqué hace un momento, ese conocimiento fenoménico del mundo, ¿no? Solo puede ser posible a través de la participación tanto de la razón como de la experiencia. La razón humana posee condiciones, así le llama a Kant, son como nociones que van a condicionar el conocimiento. Esta razón humana, ¿no?
Voy a colocarlo aquí, voy a dibujar una pequeña cabecita para que se vea un poquito más claro. Aquí tenemos a un sujeto cognoscente, aquí están sus ojos, con sus ojos percibe el mundo, un mundo incognoscible, recuerda, lo acabamos de explicar, pero que, sin embargo, recabamos información por los sentidos, ¿no? Esos son los datos sensoriales. Ese mundo es incognoscible, pero de él podemos extraer ciertos datos, ¿no? Ciertos datos. Bien, en la mente, dice Kant, del sujeto cognoscente, en la mente, es decir, en nuestra razón, si gustas, poseemos ciertas nociones. A unas les llama formas de la sensibilidad, y a otras le llama categorías. Las formas es el aspecto sensible de la razón, mientras que las categorías son el aspecto intelectual de la razón. Estas formas y categorías las poseemos en la mente y nos va a permitir configurar los datos que provienen de la experiencia. Las formas, es decir, el aspecto sensible de la razón, se traduce en la noción de tiempo y en la noción de espacio. Claro, si nos ponemos a pensar, ¿de dónde poseemos la idea de tiempo y la idea de espacio? Si estas nociones sobre estas nociones nunca hemos tenido experiencia alguna. O tú has visto alguna vez al espacio puro, o has visto al tiempo puro, has tocado el espacio puro, has tocado el tiempo puro, has tenido datos sensoriales del espacio y del tiempo puro. No. Entonces, Kant reflexiona. Entonces, ¿de dónde poseemos esas nociones? De la propia razón. Entonces parece que los racionalistas no estaban tan equivocados cuando estaban hablando de ideas innatas, dice Kant, ¿no? Pero también poseemos, ¿no?, otras nociones que nos permiten configurar el mundo. A esas otras nociones que pertenecen al ámbito de lo intelectual, Kant le llama categorías, ¿no? Las categorías, por ejemplo, aquí voy a colocar algunas, de unidad. Cuando yo digo, por ejemplo, eh, allá hay un árbol, estoy usando la categoría de unidad. Sin esa categoría de unidad no podría conocer que más allá hay un árbol. Pero también aparece tenemos la categoría de pluralidad. Cuando decimos hay mucha gente, o hay varias personas, o hay muchos árboles. Estamos aplicando la categoría de pluralidad. Son categorías que nos permiten ordenar el mundo a partir de esos datos que provienen de la experiencia. Tenemos la categoría de contingencia también. Cuando nos percatamos de que, qué sé yo, pues a esta hora es tu clase de filosofía, pero pudo haber sido en otro momento, pudo haber sido en otra hora, pudo haber sido otro curso. Contingencia significa que es así, pero pudo haber sido otro modo. Y tú te das cuenta que las cosas del mundo pudieron haber sido otro modo, ¿no? Tenemos la categoría también, y aquí termino, de causalidad, porque son 12 categorías, pero obviamente no te voy a hablar de las 12 porque tampoco no es necesario. Pero la categoría de causalidad es la categoría que te permite ordenar los sucesos del mundo, ¿no? Tú dices, el golpe causó el sonido. Entonces, estás usando la categoría de causalidad. Y esa categoría te permite, repito, ordenar los eventos del mundo y entender el mundo en una relación causal. Y así, son 12 categorías las que dice Kant. Todas esas, ¿no?, están en la mente. Y no han provenido de la experiencia.
Porque yo jamás he visto a la unidad, jamás he visto a la contingencia. Y sin embargo puedo hablar de estas ideas o categorías para entender el mundo a partir de ya poseerlas previamente. Entonces la razón posee lo que Kant llama condiciones. Estas condiciones van a dirigirse hacia los datos de la experiencia y los van a condicionar, ese es el término, ¿no? Y a partir del concurso de lo que poseemos en la razón y de los datos de la experiencia, ahí se configura el conocimiento, se construye el conocimiento, lo que ya habíamos explicado previamente, ¿no? En la construcción del conocimiento se generan los juicios. ¿Qué son los juicios? Primero hay que entender que un juicio es un enunciado. Es un enunciado, ¿no? Y hay varios tipos de enunciados, varios tipos de juicios. Tenemos el juicio analítico, juicio a priori. Tenemos juicio sintético, juicio a posteriori. El enunciado, el triángulo tiene 3 lados, es un juicio analítico a priori. Y el enunciado, la manzana es roja, es un juicio sintético a posteriori. ¿Por qué Kant quiere entender los tipos de juicios? Una cuestión muy básica en su época, porque la ciencia está avanzando a pasos agigantados, como nunca antes. Y el desarrollo de la ciencia se manifiesta en la emisión de juicios, de fórmulas, de leyes científicas que finalmente tienen la forma de un enunciado. Y la gran pregunta que se hace Kant como filósofo es, ok, la ciencia está avanzando, pero ¿cómo avanza? ¿Cómo está avanzando? ¿Cuáles son las condiciones de su avance? ¿Cómo es posible el avance de la ciencia? ¿Cómo es posible la ciencia? ¿No? La ciencia avanza por enunciados. Ok, por enunciados, pero ¿de qué tipo? Analicemos entonces, dice Kant. Tenemos el juicio analítico. Un juicio analítico es aquel en donde el predicado no muestra información nueva respecto del sujeto. En un juicio tenemos sujeto, ¿no? Que es de quien se habla, y tenemos el predicado, ¿verdad? Que es lo que se habla del sujeto, ¿verdad? Aquí tenemos el enunciado, ¿no? El triángulo sujeto tiene 3 lados, predicado. En un juicio analítico, lo que se afirma en el predicado ya se encuentra de modo implícito en el sujeto. Por lo que nada nuevo estamos diciendo. Al decirte el triángulo es una figura de 3 lados, nada nuevo te estoy diciendo respecto del triángulo, porque justamente triángulo es ser una figura de 3 lados. Nada nuevo te estoy diciendo. Eso es típico de un juicio analítico. Los casados son todos los que no están solteros. Lo mismo, ¿no? La manzana es una fruta. Nada te estoy diciendo, porque obviamente el concepto fruta está dentro del concepto manzana, ¿no? Nada nuevo estoy diciendo. Los números son entes abstractos. Nada nuevo te estoy diciendo. Lo que significa que un juicio analítico no nos brinda conocimiento nuevo. Es como circular, reiterativo. Ahora bien, los juicios analíticos son juicios a priori, porque basta la razón y solo la razón para determinar la verdad de estos juicios. Al decir el triángulo tiene 3 lados, no fue necesario mirar un triángulo para poder percatarme de que efectivamente tiene 3 lados, ¿no? Basta el concepto. Al decir los casados son todos aquellos que no están solteros, yo no necesito conocer a todos los casados del mundo
para recién poder decirte que son todos aquellos que no están solteros. No, basta el concepto, ¿no? Y justamente porque es un juicio racional, es que es universal, válido para todo el mundo y necesario. Es que tiene que ser así y no podría ser de otro modo. Efectivamente, pues no, un triángulo tiene tres lados. Es así y no puede ser de otro modo, ¿no? Y vale para todos los triángulos, ¿no? Un casado no puede ser alguien que esté soltero, ¿no? Entonces, vale para todas las personas que se dicen casadas. Universal y necesario, ¿no? El problema es que la ciencia no trabaja con juicios analíticos a priori, o en todo caso, no emite juicios analíticos a priori de tal manera que nos permita entender su progreso. Porque si bien las leyes científicas son universales y necesarias, ¿no? Las fórmulas matemáticas o fórmulas físicas son universales y necesarias, es decir, son a priori, no son analíticas, ¿no? Porque ya hemos dicho, lo analítico no nos dice conocimiento nuevo, y la ciencia, cuando progresa, lo hace porque nos da conocimiento nuevo. Analicemos el otro. Juicio sintético. Es lo contrario del analítico. En el juicio sintético, lo que se afirma en el predicado sí es algo nuevo respecto del sujeto. Entonces, ya no es reiterativo. El ejemplo aquí, la manzana es roja. El concepto rojo que se encuentra en el predicado es algo nuevo, suma conocimiento respecto de lo que se afirma en manzana. ¿Qué se afirma en manzana, por ejemplo? Que es una fruta. Si yo te dijese, la manzana es una fruta, no te estoy diciendo, no te estoy dando un conocimiento nuevo. Pero si te dijese, además de ser fruta, la manzana es roja, ahí sí te estoy dando conocimiento nuevo, porque el concepto de rojo nada tiene que ver con el concepto manzana. Y sin embargo puedo armar una oración. Y no solamente eso, sino que esta oración o juicio es verdadera si efectivamente me refiero a una manzana que es roja. Y si yo me refiero a una manzana que es roja, es porque la he tenido que ver antes. Es decir, es a posteriori ese juicio, posterior a la experiencia. Yo veo que una manzana es roja, entonces digo la manzana es roja. Entonces el enunciado es verdadero. Y al ser verdadero estoy expresando un conocimiento, pero es un conocimiento particular, porque te estoy hablando de esa manzana. Es un conocimiento contingente, porque te estoy hablando de esa manzana, pero pude haberte hablado de cualquier otra fruta. Te estoy diciendo que esa manzana es roja, pero pude haberte dicho que es verde, es contingente. ¿Y cómo avanza la ciencia? La ciencia avanza porque muestra conocimiento nuevo. Entonces la ciencia muestra juicios sintéticos, pero no muestra juicios a posteriori, porque los juicios a posteriori son particulares y contingentes, y las leyes científicas o fórmulas matemáticas no son ni particulares ni contingentes, ¿no? Habíamos dicho que los juicios de la ciencia muestran conocimiento nuevo y ese conocimiento tiene que ser universal y necesario. Por lo tanto, los juicios de la ciencia, dice Kant, son sintéticos a priori. Une Kant. Son juicios sintéticos a priori. Repito, sintéticos, porque muestran un conocimiento nuevo y a priori porque ese conocimiento es universal y necesario. Los juicios sintéticos a priori son los juicios de la ciencia. Entonces, ante la pregunta, ¿cómo avanza la ciencia? Kant responde, la ciencia avanza porque formula juicios sintéticos a priori. Un ejemplo de un juicio sintético a priori es este. La velocidad es la distancia entre tiempo y espacio. El concepto de distancia y de tiempo que se encuentra en el predicado nada tiene que ver
conceptualmente con el concepto de velocidad y sin embargo podemos unirlos en un juicio verdadero, ¿no? De mismo modo que eh, este, el concepto de rojo nada tiene que ver con el concepto manzana y sin embargo podemos unirlo. Lo mismo aquí. La diferencia es que cuando yo digo la manzana es roja, me refiero a una manzana o a algunas manzanas en particular. En cambio, cuando digo la velocidad es la distancia entre el tiempo, lo que estoy diciendo básicamente es un enunciado universal dentro de la mecánica newtoniana, que es la que Kant conoció. Ejemplo que da Kant al respecto, ¿no? Es un ejemplo suyo, kantiano, ¿no? Es este, ¿no? 5 más 7 es igual a 12. Aquí tenemos el sujeto, aquí tenemos el predicado. Este, dice Kant, es un sintético a priori. A priori porque basta la razón para saber que es verdadero. Y sintético porque lo que está en el predicado, ¿no? No se halla en el sujeto. Porque si bien matemáticamente podemos decir que esto es una igualdad, el análisis epistemológico dice que no lo es. Y desde la epistemología kantiana. Aquí, en el sujeto, si analizamos el sujeto, jamás llegaremos a establecer que es 12, dice Kant. Si solo analizamos el sujeto. Analizando el sujeto, lo único que podemos decir aquí es que tenemos la cantidad 5, la cantidad 7, relacionados en una adición, nada más. Solamente cuando, solamente cuando operamos, solamente cuando sintetizamos 5 y 7, recién llegamos a 12. Es en la síntesis, debido a la operación, cuando recién llegamos a establecer que es igual a 12. Y claro, cuando llegamos a este dato, entonces a esto le llamamos conocimiento, a la síntesis de la adición de 5 y 7, ¿no? Para que se entienda un poco mejor, ¿no? Podemos dar otro ejemplo, un poco más complejo si gustas. Una suma más compleja, ¿no? 27.583 más 7.642 más, no sé, pues, ¿no? 127.897 más 44.998 más 343. ¿Cuánto es? No importa, no se pongan a sumar, no pierdan el tiempo. No sabemos simplemente. Y no sabemos por una cosa muy simple, porque todavía no hacemos la síntesis, todavía no operamos, ¿no? Podemos analizar el sujeto, como lo habíamos analizado aquí en 7 más 5. Pero analizando el sujeto, no llegamos al resultado todavía. Para llegar al resultado tienes que operar, en términos kantianos, sintetizar. Y cuando sintetices, operes, llegarás al resultado. Y recién ahí podremos decir que hay conocimiento. Por el momento, no tenemos conocimiento. Y cuando lleguemos a ese conocimiento luego de sintetizar, recién podremos decir que es un juicio sintético a priori. Sintético, porque nos dio un conocimiento nuevo. A priori, porque ese conocimiento es universal y necesario. Tengan cuidado. En un examen de admisión hace mucho tiempo preguntaron esto. Desde la perspectiva kantiana, ¿qué tipo de juicio es este? 0 más 0 es igual a 0. Y desde la misma perspectiva kantiana, en otra universidad preguntaron esto. 0 es igual a 0. ¿Qué tipo de juicio sería? Se lo digo rápidamente para no perder mucho tiempo. Este, 0 más 0 es igual a 0, es un sintético a priori, es un juicio sintético a priori.
Porque comprenderás rápidamente que el cero del resultado es distinto a los ceros que aparecen aquí en los sumandos. Porque el cero del resultado es la síntesis de la operación. Entonces, epistemológicamente, matemáticamente no, epistemológicamente son ceros distintos. Hay que saber distinguir entre un análisis matemático y un análisis epistemológico. Ojo, se confunda. Porque el cero que está aquí es la consecuencia de la operación de estos dos ceros. Por eso es un sintético a priori. En cambio, aquí, 0 igual a 0, aquí no hay operación alguna. Aquí sí, el cero de este lado de la igualdad, es el mismo cero de este lado de la igualdad. Y este sería un analítico a priori. Analítico, no sintético. ¿Cuál de los dos muestra conocimiento nuevo? Este. ¿No parece? No parece, no. No parece, pues, ¿no? Pero por eso te di este ejemplo, que es un poquito más complejo, para que te des cuenta rápidamente. Y espero que efectivamente haya quedado así de claro. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se haya comprendido? Todo claro, todo claro. Qué bueno. Entonces, espero que no tengan errores al momento de responder sobre esto, porque les digo desde ya, Kant siempre viene, siempre. Y las preguntas son bien clásicas, ¿eh? Te muestran un enunciado cualquiera, y te preguntan, dime qué tipo de juicio es. ¿Ok? Así que si está todo claro, perfecto. Pasamos rápidamente entonces a Hegel. Hegel eh, es considerado el máximo exponente del idealismo alemán, ¿no? Es el último de los grandes filósofos que intentó desarrollar un sistema filosófico. El primero fue Platón, recordarán. El sistema hegeliano hunde sus raíces en la metodología dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? Se entiende aquí como el proceso de contradicciones que permiten el desarrollo del pensamiento. En la dialéctica hegeliana, las contradicciones no se anulan, se superan. Y esa superación implica un progreso. Para entender mejor esto, ¿no? Veamos este pequeño esquema que vamos a hacer rápidamente, ¿no? La tesis implica la afirmación sobre algún pensamiento, ¿no? Pero toda tesis, ¿no? Tiene una oposición y debe tenerla. Por lo tanto, se produce su antítesis. Esta confluencia, esta contradicción, esta oposición genera la tensión que terminará solucionándose en una síntesis. La síntesis recoge de ambas, de la tesis y la antítesis, ¿no? Entonces la síntesis se presenta como una nueva tesis que ha superado la contradicción anterior. Pero como hemos dicho, toda tesis tiene su antítesis. Y claro, aparece nuevamente esta oposición y nuevamente aparece una nueva síntesis. Y así el proceso dialéctico continuará, siempre superándose, ¿no? Hasta el infinito.
Es en este proceso dialéctico, en la que nos vamos acercando cada vez más a la verdad, ¿no? A la verdad. La búsqueda de la verdad, entonces, recorre un proceso dialéctico, ¿no? Hegel nos habla de tres tipos de dialéctica. Tenemos la dialéctica de la conciencia. Esta, básicamente, busca la verdad del mundo, de las cosas, de los objetos. Luego tenemos la dialéctica de la autoconciencia. Esta busca la verdad de los sujetos. Y finalmente tenemos la dialéctica del espíritu, que básicamente busca la verdad y la comprensión de la ley o de las leyes en la sociedad, pues los sujetos siempre están inscritos en una sociedad, ¿no? La dialéctica de la conciencia se puede entender rápidamente del siguiente modo. Tiene una tesis, recuerda, es la comprensión del sujeto, ¿ok? De la autoconciencia. No vamos a ver la dialéctica de la conciencia, sino de la autoconciencia. Es la comprensión del sujeto. Una primera tesis comprende al sujeto como un animal biológico, un animal natural. Una antítesis comprende al sujeto como un ser racional, que a partir de su raciocinio comprende universalmente lo que es. La confluencia de ambas tesis y antítesis genera la síntesis, es decir, la comprensión de que el hombre es un ser social y sin embargo se vincula con otros sujetos, y esta comprensión de ser social, ¿no? Es en tanto animal biológico que vive en una sociedad, y esta es la comprensión generada por la razón, ¿no? Entonces, este es un pequeño ejemplo de la dialéctica de la autoconciencia. La dialéctica del espíritu hace referencia a las leyes que rigen la historia de las sociedades. Por un lado, entendemos la tesis, la comprensión de que las leyes, ¿no?, se generan, se formulan con el fin de generar un bien comunitario. Se piensa en la comunidad más que en el individuo, pero la antítesis dice lo contrario, que las leyes deben proteger al individuo. Por lo tanto, se considera más al individuo que a la comunidad. Debes comprender que aquí se genera entonces la síntesis, que las leyes buscan el bien de la comunidad, la misma que está formada por individuos. Si bien en la tesis se sabe que la comunidad está formada por individuos, pero se pone énfasis en la comunidad, si bien en la antítesis se sabe que el individuo forma la comunidad, pero se pone énfasis en el individuo, en la síntesis se pone énfasis en ambos, en que el individuo forma la comunidad y que la comunidad está formada por individuos. Y ahí se genera la síntesis. Bien, jóvenes, bien. Entonces, son 3:20, aquí nos detenemos. Aquí nos detenemos entonces. Listo, listo. Dejo de presentar y dejo de grabar.